Ok. Listo. Grabando. Vamos a comenzar este tema entonces con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, amigos, buenas tardes. Me alegra verles, ¿ya? Espero que sigan bien. Vamos a continuar con nuestras catequesis. Y hoy toca un tema muy importante. De los más importantes de todas las catequesis, ¿ya? ¿Cuál es ese tema? Pues el siguiente. Déjenme cuadrar bien este. ¿Ven, no? Sí. Muy bien. Pues eso toca, miren. Ahora vamos a hablar de Jesús de Nazaret. Nada más y nada menos que de Jesús de Nazaret, para que vean qué importante es el tema de hoy. Hemos hablado, fíjense hasta ahora, ¿no? Primero, la creación. Luego hablamos de la Biblia. Hemos hablado de los mandamientos. Hemos dedicado 2 domingos a hablar de la Virgen María, ¿no? Pues ahora vamos a hablar de el fundador del cristianismo, ¿no? Más bien, de aquel que le da sentido, ¿no? A lo que somos, a lo que tenemos, a nuestra comunidad, que es Jesús. De él tenemos nosotros el nombre de cristianos, que viene de Cristo, ¿no? Entonces, hablar de Jesús es casi como hablar de nuestra identidad, de nuestra identidad. Lo que somos como cristianos viene de él, ¿ya? Entonces, empezamos entonces un tema que es importantísimo para la catequesis. Esto es neurálgico, esto es neurálgico. Entonces les pido que prestemos mucha atención a este tema y al que viene la próxima semana, porque así como hicimos con María, hay tantas cosas que decir como sobre Jesús, no se puede agotar todo en un solo domingo, ¿verdad? En una horita no se puede. Entonces vamos a dedicar este domingo y el siguiente para hablar de Jesús. Yo voy a dividir las catequesis sobre Jesús en 2 partes. Hoy vamos a hablar del perfil histórico de Jesús. El perfil histórico, es decir, Jesús como un personaje histórico. ¿Qué es lo que históricamente se puede saber de Jesús? Históricamente, ¿ya? El siguiente domingo vamos a hablar de Jesús como Dios, como Dios. ¿Se acuerdan que con María primero vimos qué es lo que decía la Biblia sobre María y luego vimos qué es lo que la Iglesia decía sobre María? Pues más o menos, ¿no? Primero vamos a hablar de Jesús como histórico, qué es lo que los estudios de historia, de arqueología nos dicen sobre Jesús, y luego qué es lo que afirma de Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos. A ver. Esto lo voy a colocar por acá porque no deja ver. A ver, permítame. Ya. Miren. A manera de introducción, hay que primero tener en cuenta lo siguiente, que vamos a hablar de un personaje que vivió hace más de 2000 años, o alrededor de 2000 años, ¿verdad? Entonces, conocer a una persona que vivió hace 2000 años, se hace un poco difícil por la distancia que nos separa de él, ¿no? Por la distancia que nos separa. Se puede conocer personas que no hayan vivido hace tanto tiempo,
sería más fácil, pero una persona que vivió hace 2000 años ya se hace un poco difícil reconstruir su biografía, ¿no? Porque a mayor tiempo de distancia los datos van desapareciendo. O sea, si yo, por ejemplo, quisiera conocer a, qué sé yo, Miguel Grau, si yo quisiera conocer a Miguel Grau, sería mucho más fácil porque Miguel Grau vivió hace, ¿cuánto? ¿100 años? ¿120 años? ¿No? No, 120 años que estoy hablando. Sí, pues más o menos, 120, 130 años. Entonces, aquí nomás, aquí cerquita. Entonces, hay más datos de Miguel Grau. Se le puede conocer, se puede armar su biografía. Pero de alguien que vivió hace 2000 años, es más difícil encontrar datos. Entonces, como dice allí resaltado de color rojo, reconstruir su biografía exacta, su biografía exacta es casi imposible. No podemos conocer al 100% a este Jesús histórico. Ojo, cuando yo digo Jesús histórico, me refiero al Jesús de verdad, al que caminó por Nazaret, al que anduvo caminando por allí, por Palestina, a ese me refiero, al Jesús histórico, al personaje de Jesús, ¿no? A la persona de Jesús. Es un poco difícil conocerlo, por la distancia que nos separa. Conocerlo desde el punto de vista histórico, me refiero, ¿ah? Yo lo puedo conocer en el plano de la fe, ¿no? Conocer a Jesús en mi oración, en un retiro, yo puedo conocer a Jesús, pero yo estoy hablando ahora del personaje histórico. Y aparte, precisamente por eso es que no existen muchas biografías de Jesús, ¿no? Eh, los datos de su vida hay que extraerlos de muchas fuentes para poder armar su biografía, ¿no? De muchas fuentes. ¿Cuáles son esas fuentes? Pues miren, aquí hay un resumen. Para poder conocer los datos históricos de Jesucristo, tenemos que agenciarnos de fuentes, que normalmente son fuentes literarias. ¿Qué son fuentes literarias? Pues textos escritos, ¿no? Escritos que hablen de Jesús, a eso me refiero. ¿Y cuál creen ustedes que son los textos, los escritos, que más datos tienen sobre Jesucristo? ¿Cuál creen ustedes? Así por lógica, por lógica. Si yo quiero buscar datos sobre Jesús, ¿a qué escritos puedo buscar? ¿La Biblia? Exacto. La Biblia. ¿De qué nos habla la Biblia? Sobre todo el Nuevo Testamento, ¿no? Nos habla de Jesús, ahí hay datos, ¿verdad? Entonces, si yo quiero reconstruir la vida de Jesús, tengo la Biblia como una fuente de datos. Por eso ustedes ven allí fuentes literarias. A las fuentes literarias hay dos tipos, de color verde. Fuentes bíblicas, la Biblia, pero también hay fuentes escritas, ¿ya? También hay fuentes escritas que ya no forman parte de la Biblia, ¿ya? Hay textos que hablan de Jesús y que no son de la Biblia. Esos textos pueden ser a su vez fuentes cristianas o no cristianas, ¿no? Pero básicamente de la Biblia. Pero ojo, 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 muchachos y muchachas, voy a decir algo que es muy importante. Cuando nosotros extraemos datos de la Biblia para tratar de armar la biografía de Jesús, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no todo lo que está en la Biblia, no todo lo que está en la Biblia, los evangelios, es 100% histórico. ¿Ya? No todo lo que está en la Biblia se puede tomar al pie de la letra, literalmente, literalmente. Porque la Biblia está para interpretarse. Los evangelios se tienen que interpretar. Hay que estudiarlos y tratar de sacar allí el dato histórico que está como medio escondido, ¿ya? Eso por una razón muy simple. Primero porque, mira, si los evangelios fueron escritos en otro tiempo, en otro lugar, con otra cultura, con otro idioma, y ya nos llegan a nosotros traducidos, ya eso significa que yo no puedo tomar al pie de la letra todo lo que dicen los evangelios. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ya si fueron escritos con otra mentalidad, con gente que hablaba de otra manera y que entendía el mundo de otra manera, yo primero tengo que meterme en la cabeza del que escribió eso para entender qué es lo que está diciendo. Entonces, ya se requiere cierta interpretación. Si yo leo los evangelios pensando que todo lo que dice allí se tiene que tomar al pie de la letra,
como hacen, por ejemplo, algunas sectas protestantes, ¿no? Al pie de la letra lo toman todo, entonces me arriesgo a tergiversar el mensaje, ¿no? La Biblia no se puede leer al pie de la letra. Y hay mucha gente que tiene esa mala costumbre. Así dice la Biblia, entonces así es. No, 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 no necesariamente. No necesariamente. Hay que buscar cuál es el significado. Yo les pongo un ejemplo, mira, yo les pongo un ejemplo. Yo no sé si ustedes se acuerdan ese milagro que se llama la multiplicación de los panes. ¿Se acuerdan? Milagro de la multiplicación de los panes. Es uno de los más conocidos, ¿no? Cuando Jesús de 5 panes y 2 peces da de comer a un montón de gente. ¿Se acuerdan? La multiplicación de los panes, ¿sí, no? Es muy conocido ese texto. Pues miren, cuando en los evangelios se nos cuenta ese milagro, se dice lo siguiente, que Jesús dio de comer a 5.000 hombres, sin contar, así dice el evangelio, sin contar mujeres y niños. 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Entonces, claro, cuando uno lee eso, dice, wow, tremendo milagrazo. ¿Cómo de 5 panes y 2 peces pudieron comer 5.000 hombres más mujeres y niños? Serían pues en total 10.000 personas, ¿no? Supongo que cada varón iba con su mujer o sus hijos, qué sé yo. Pero claro, luego uno ¿Sí? se pone a pensar, oye, aguanta, dice, aguanta. 5.000 hombres, digo, en esa época, en los pueblitos donde iba Jesús, ahí en Palestina, difícilmente un pueblito podía tener 5.000 personas, es imposible, ¿no? Oye, los pueblitos en esa época estaban formados por 50 casitas, por 30 casitas, ¿no? Entonces, ahí tú te das cuenta que hay cosas que no se pueden tomar al pie de la letra, ¿no? No pueden ser 5.000 hombres, o sea, hay cosas que están puestas allí con otra intención, no para que se tomen literalmente. Entonces, si nosotros queremos armar la biografía de Jesús basado en lo que dicen los evangelios, perfecto, pero siempre hay que tener cuidado, que hay muchos datos que están en los evangelios que no necesariamente son 100% históricos. Entonces hay que saberlos utilizar esos datos. De los datos que nos da la Biblia, con los datos de Jesús que se pueden encontrar fuera de la Biblia, más los aportes de las ciencias como la arqueología, la historia, la geografía, la sociología, se arma una biografía más o menos exacta de Jesús. Ya les he dicho que 100% exacta no se puede, pero más o menos que nos pueda dar a conocer a Jesucristo. Entonces, con el aporte de estas fuentes, vamos a tratar de armar a este Jesús histórico. Dice aquí, a continuación anotamos los datos que según la mayoría de los investigadores ofrecen un grado alto de solidez histórica. O sea, lo que yo les voy a presentar ahora, es lo que a juicio de todos los estudiosos de estos temas, ¿no? A juicio de todos los estudiosos de estos temas, los datos que son más fiables de ser históricos. ¿De acuerdo? Los que dan más crédito histórico. Se puede decir muchas cosas más sobre Jesucristo, ¿no? Pero como no todo es seguro de que sea 100% histórico, vamos a quedarnos solo con lo que más o menos nos da un poquito de seguridad histórica, sabiendo que de Jesús se puede decir muchas otras cosas más. ¿De acuerdo? Empezamos. Primer dato. ¿Qué podemos decir sobre el nacimiento de Jesús? ¿Qué cosa es histórico? ¿No? ¿Qué cosa es histórico? 100% histórico. Pues es 100% histórico que Jesús nació cuando el emperador romano, el que gobernaba en Roma, era un tal Augusto, César Augusto, ¿no? Y a la vez, quien gobernaba en el país de Jesús era un tal Herodes el Grande. Eso lo deben haber escuchado ustedes en la Biblia, ¿no? En el tiempo de Jesús gobernaba Herodes. Que hay una diferencia, ¿no? Una diferencia. Palestina
era una provincia que había sido invadida por los romanos, ¿ya? Invadida por los romanos. Palestina era un pueblito pequeño y los romanos era todo un imperio poderoso, los invadieron. Entonces, cuando nace Jesús, su país estaba invadido por los romanos, ¿ya? El imperio romano, lo sabemos nosotros por historia, pues era un imperio muy poderoso que se expandió casi por todo el Mediterráneo, ¿no? De pasadita agarró también a todos los judíos, ¿no? Entonces, por eso hablamos de dos gobernantes en la época de Jesús. En Roma gobernaba César Augusto, pero en Palestina seguía gobernando Herodes. Herodes era el gobernante propio de Palestina, digamos, de su país, ¿ya? Parece que Jesús en realidad no nació en el año cero, ¿no? Parece que Jesús no nació en el año cero como se nos ha dicho. Pues nosotros empezamos a contar la historia antes y después de Cristo, poniendo como año cero el nacimiento de Cristo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ¿no? El año cero es el nacimiento de Cristo, de ahí se divide la historia antes y después de Cristo. Pero ¿cómo se sabe que Jesús nació allí donde se dice que es el año cero? ¿No? Pues parece que no es tanto así, que Jesús en realidad nació no cuando se dice que nació, sino un poco antes, ¿no? Acá dice el nacimiento de Jesús, esta es más o menos fechado 6 o 4 años antes del año cero. O sea, en otras palabras, Cristo nació antes de Cristo, aunque parezca irónico. Ahí como que se equivocaron en la cuenta, ¿no? Quien se, quien se puso a investigar cuándo nació Jesús, estableció una fecha. Aquí nació Jesús y ese momento se empezó a llamar el año cero y ahí se empezó a contar todo. Pero pasado un buen tiempo, se volvió a estudiar si es verdad que Jesús nació allí donde se dijo y se dieron cuenta que no, que se había equivocado, que Jesús había nacido un poquito antes. Pero volver a cambiar todas las fechas, o sea, retrasar el año cero significaría pues cambiar todas las fechas de toda esta era, ¿no? Entonces, imagínense, eso quiere decir que si Jesús no nació en el año cero, sino 6 años antes, el descubrimiento de América no fue en 1492, sino, ¿cuándo se dio? ¿Cuándo fue? En otra fecha, ¿no? En otro año. No, no, para no cambiar todo, bueno, el año cero sigue siendo el año cero, pero con la salvedad de que ahora se sabe de que Jesús probablemente no nació en el año cero, sino un poquito antes, ¿no? Sus padres eran, Padre, sí, dime, padre, buenas noches. Yo es lo que entiendo ahí, por ejemplo, cuando dice año cero. Si en la Biblia dice que Dios creó la tierra, este, eh, las plantas, los animales, todo, pasó un tiempo, recién nació Jesús, sí. ya, y se llama año cero de, ¿cómo digo? A ver, y esos años del día que nació Jesús para atrás, esos años no cuentan. Sí cuenta, se le llama antes de Cristo, así se le llama, antes de Cristo, después de Cristo, ¿viste? Ah, sí, O tiene sea, razón. por ejemplo, cuándo fue, a ver, cuándo nació Aristóteles? 500 años antes de Cristo, se dice así, ¿no? ¿Cuándo fue la invasión del Imperio Romano a Palestina? En el año 63 antes de Cristo, ¿no? O sea, imagínate, los cristianos dividimos toda la historia, ¿ya? En un antes y después del nacimiento de Cristo. Lo que sucedió antes del nacimiento de Cristo se le llama antes de Cristo y luego después de Cristo, ¿no? No, sí, sí cuenta, solo que se le llama así, antes de Cristo, después de Cristo. Lo único que estoy diciendo yo es que parece que Jesús no nació donde se dijo que nació, sino que ahora se ha descubierto que nació un poquito antes, nada más, ¿no?
A ver. Jesús nació en Belén, según lo que dice la Biblia. ¿Ven dónde queda Belén? ¿Notan en el mapa? ¿Lo ven? Queda... Todo eso es Palestina, ¿ya? Todo esto es Palestina, el país de Jesús. Ven el mapa, ¿no? Ven que en la parte de abajo de Palestina, al sur de Palestina, una provincia grande que se llama Judea, allí quedaba Belén. Y allí también estaba Jerusalén, cerquita, ¿no? Pues en la Biblia se nos dice que allí nació Jesús, en Belén. Pero la verdad es que no se sabe exactamente si Jesús nació allí, ¿no? Si nació en Belén. Pero en fin, lo cierto es que la mayor parte de su vida Jesús no vivió en Belén. Si nació en Belén, nació de casualidad ahí. Pero la mayor parte de su vida Jesús la pasó en otro pueblito llamado Nazaret, que lo pueden ubicar también ustedes allí, que está con el círculo rojo, arriba, al norte, en una provincia llamada Galilea. Por eso Jesús le llamaban el Galileo le llamaban Nazareno, ¿no? No decían Jesús de Belén, la gente le llamaba Jesús de Nazaret, porque reconocían que él era de Nazaret, y Nazaret quedaba en la provincia llamada Galilea. ¿Ven? Muy bien. ¿Qué idioma hablaba Jesús? ¿Cuál era su lengua? Pues Jesús hablaba arameo. Arameo. Hoy no existe el arameo. Pero si ustedes quieren saber cómo era el arameo, ¿saben dónde pueden ustedes escuchar el arameo? Tal como lo hablaba Jesús, en esa película que se llama La Pasión de Cristo. No sé si ustedes han visto, hay una película que se llama La Pasión de Cristo, que el director es este actor Mel Gibson. En esa película, los diálogos son en arameo, tal como los habló Jesús, ¿no? Entonces, si alguien quiere saber cómo sonaba, ¿no? Cómo sonaba el arameo, pues ahí lo tienen, ¿no? Jesús hablaba arameo, ¿ya? Acá dice, no se sabe con certeza si sabía leer y escribir. No se sabe con certeza. Podría ser que supiera leer y escribir, ¿no? Pero digamos que no hay una certeza. Aparte del arameo, Jesús conocía el hebreo. El hebreo es esas letras que ustedes ven en esa figura que está allí abajo, esas letritas que están en ese librito que sale en la foto, eso es hebreo. Así se escribía el hebreo. Y Jesús tenía que saber hebreo porque la Biblia de su época estaba escrita en hebreo. Entonces Jesús, como todo buen judío, como una persona religiosa, leía las escrituras. No las leía en hebreo, no había otros, estaban en hebreo, ¿no? También dice aquí, quizá habló también un poquito de griego, que era un idioma que estaba muy de moda en esa época. En la época de Jesús, el griego era como para nosotros hoy el inglés. O sea, era como el idioma comercial, ¿me explico? El idioma comercial. Si yo quiero irme al extranjero, el inglés es un idioma como que más universal, ¿no? Que yo, o sea, de repente yo solamente hablando castellano, me voy a China, nadie me va a entender. Pero si yo hablo inglés, me voy a China, de repente es más probable que allá en China encuentre personas que también hablen inglés. Porque el inglés es un idioma más universal, ¿verdad? ¿Me explico? Pues lo que para nosotros hoy es el inglés, en la época de Jesús era el griego. ¿Ya? Esto en cuanto a sus idiomas. Ahora, les he dicho que Jesús vivía en Nazaret, pues, ¿no? Vivía en Nazaret. ¿Cómo era Nazaret? Era un pequeñito poblado, un poblado pequeño, pequeñísimo, casi ni aparecía en los mapas de la época. Pueblito chiquito, yo creo que tendría pues 30 familias viviendo allí nada más. Quedaba en la zona montañosa de Galilea, como hemos visto en el mapa, ¿no? Al norte. Esa foto que ustedes ven allí es Galilea hoy. Perdón, Nazaret hoy. ¿Cómo es Nazaret hoy? En la época de Jesús era mucho más rústico, ¿no? En Nazaret Jesús vivió su infancia, su juventud,
los primeros años de su vida adulta, ¿no? O sea, la mayor parte de su vida la pasó en Nazaret. Si Jesús empezó su vida pública a los 30 años, imagínense, pues casi 30 años viviendo en Nazaret. Su vida pública no fue más larga de 3 años, ¿no? Y Nazaret era un pueblito rural. La gente vivía del campo, ¿no? Vivía del campo. Por eso dice allí, la mentalidad de Jesús era una mentalidad rural, ¿no? Jesús cuando hablaba, cuando pensaba las cosas, las pensaba como las piensa una persona que viene del campo, porque él vivió en una ciudad que era rural. Y la prueba está en sus parábolas. Díganme ustedes cuántas parábolas Jesús dijo que tienen relación con la vida del campo. ¿Cuántas parábolas Jesús dijo que tienen relación con la vida del campo? Un montón de parábolas que expresan un poco la vida del campo, ¿no? Que yo me acuerde ahorita, a ver, que se me viene a la mente el grano de mostaza, la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? La parábola de los viñadores asesinos. Es un montón de parábolas que tienen que ver con el campo. ¿Por qué? Es que Jesús hablaba de lo que sabía. Jesús cuando hablaba de lo que sabía. Y le hablaba a la gente en categorías que la gente entendiera. Si la gente a la que le hablaba también era del campo, pues tenía que usar ejemplos del campo para que la gente entienda el mensaje. Es como que, por ejemplo, a mí me gusta la astrofísica, me gusta la astronomía. Imagínense que yo les quiero hablar de Jesucristo usando ejemplos de la astronomía. Si ustedes no están familiarizados con la astronomía, de repente van a estar un poquito perdidos, ¿no? Pues Jesús utilizaba eso era como una estrategia pedagógica. Aparte que su mentalidad era del campo y los ejemplos que usaba eran del campo, les hablaba a la gente con categorías, con ejemplos que ellos conocían, ¿no? Trabajó como artesano y se educó en el seno de una familia judía. Mira que nosotros solemos decir que Jesús era carpintero, porque José era carpintero. Sobre eso yo tengo que hacer una aclaración. Más que carpintero, la familia de Jesús eran artesanos, ¿ya? Pero en esa época, nosotros entendemos la carpintería como un oficio que se encarga de trabajar la madera. Pero en la época de Jesús no era muy común trabajar la madera, ¿no? ¿De dónde iban a sacar madera ahí? Como ven ustedes, la zona de Jesús no era no había muchos árboles. Esa zona es muy desértica. Entonces no era muy común trabajar la madera. Más trabajar el barro, la piedra. Entonces Jesús era más artesano que carpintero, ¿no? Lo que pasa es que no hay una palabra castellana, no hay una palabra, perdón, en arameo que se pueda traducir exactamente así como artesano, ¿no? Pero en fin, pasamos a otro tema. A ver. Aquí viene una parte importante. Miren, Jesús vivió su vida en Nazaret como una persona normal, común y corriente. No sabemos, o sea, no hay ningún detalle de esa época de la vida de Jesús que nos haga pensar que su vida era distinta. Trabajaría en su casa, ayudaría a sus padres, iría a la sinagoga todos los sábados, como todo judío, ¿no? Pero llega un momento en su vida, calculo yo, 27, 28 años por allí, ¿no? En que escucha a Jesús hablar de un tal Juan el Bautista. Le llega el chisme hasta su casa. Oye, hay un predicador en el Jordán, hay un predicador que está hablando, que habla de conversión, que habla de Dios. Le llegan las noticias a Jesús. Y Jesús se interesó por ese mensaje. Cuando le llega la noticia que había un predicador en el Jordán que estaba hablando de conversión, del reino de Dios, etc., eso le provocó a Jesús
como unas ganas de ir a escuchar. Yo creo que Jesús a estas alturas ya iba sintiendo cositas. O sea, ya estaba él como nos pasa a nosotros cuando llegamos a la edad de la adolescencia, ¿no? Que es donde empieza a surgir la vocación, ¿no? La vocación, ¿no? ¿verdad? Cuando uno empieza a preguntarse qué va a ser de mi vida, qué cosa voy a estudiar, me casaré, no me casaré, o sea, qué va a ser, uno empieza a preguntarse esas cosas en la adolescencia, ¿no? Pues llegó una época en la que Jesús también tuvo que preguntarse estas cosas. Y de repente ya empezó a sentir en su interior que su relación con Dios era especial. Y de repente ya empezó a sentir eso, solo que como llevaba una vida normal, eso lo tenía como un poquito oculto, hasta que escuchó hablar de Juan, pues. Y es como que lo que él sentía por dentro y lo que le contaron de Juan hicieron clic, hicieron clic. Entonces, ¿qué pasó? Jesús dejó su aldea, dejó Nazaret y se fue al desierto a escuchar el mensaje de Juan, ¿no? Y ahí se bautizó, ¿no? Allí con Juan Jesús vivió una experiencia religiosa muy importante. De repente ahí se terminó de convencer que él era hijo de Dios, de repente. De repente ahí descubrió su misión, de repente. La cosa es que allí vivió Jesús con Juan, en ese encuentro con Juan, escuchándole hablar a Juan, en ese bautizo en el Jordán, vivió una experiencia religiosa fuerte, tan fuerte que Jesús ya no volvió a su familia, ya no volvió a su casa, ni siquiera para decir chau. De allí nomás, de su encuentro con Juan, Jesús se fue al desierto, como nos dice el Evangelio, y a partir de allí Jesús comenzó su actividad misionera. ¿Ven? Yo creo que tranquilamente la vida de Jesús se puede dividir en un antes y un después de su encuentro con Juan el Bautista. ¿Me explico? ¿Sí? Háganme así, por lo menos, así, para yo darme cuenta que sí se entiende, que no están perdidos. ¿Se entiende? Muy bien. Bueno, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después de su encuentro con Juan el Bautista? Su familia más cercana, miren qué interesante, ¿no? Su familia más cercana no le apoyó a Jesús en su actividad de profeta itinerante. No le apoyó, esto es interesante. Y específicamente en el Evangelio de San Marcos, como ven ustedes allí, Marcos capítulo 3, versículo 21, lo pueden cotejar si tienen una Biblia a la mano. Ahí se dice que algunos de la familia de Jesús pensaban que Jesús estaba medio loco, ¿no? O sea, oye, si hasta ahora has llevado una vida completamente normal, ¿qué se te da a ti de volverte profeta, predicador? O sea, ¿de dónde acá? Eso debió ser una sorpresa, ¿no? Es como cuando yo, de toda mi vida, viví en mi casa como una persona normal, de un momento a otro le dije a mis amigos, me voy al seminario para ser cura. Todos se quedaron, "¿Ah? ¿Cómo que cura? Oye, si tú una vida normal". Igual con Jesús, ¿no? Muchos de su familia habrán pensado que este está loco. Así lo dice el Evangelio. Y Jesús, considerando los lazos de su familia como un obstáculo para su misión, se separó definitivamente de su hogar, Nazaret, y se fue a vivir a otra ciudad. Ahora Jesús cambió de residencia. Dejó de vivir en Nazaret y ahora puso su centro de operaciones en otra ciudad llamada Cafarnaúm, que supongo que ustedes también la han escuchado. A partir de ahora, la casa de Jesús ya no será Nazaret, sino que mientras él realizaba su trabajo pastoral, su evangelización, su casa iba a ser Cafarnaúm. En Cafarnaúm formó un grupo de discípulos. De hecho, los primeros discípulos de Jesús eran de allí, de Cafarnaúm. Allí los conoció. ¿A quién conoció en Cafarnaúm, por ejemplo? ¿Bien? ¿Alguien habló por ahí?
No, no. ¿A quién conoció Jesús en Cafarnaúm? Por ejemplo, a Pedro, imagínense, Pedro, al hermano de Pedro, se llama Andrés, al discípulo, al que dicen que es el discípulo amado, ¿no? San Juan, al hermano de Juan que se llamaba Santiago. O sea, sus primeros discípulos Jesús los conoció en Cafarnaúm. ¿No ven? Ahí Jesús formó una actividad, formó un grupo de seguidores. Bueno, entonces, hacia el año 27, 28, ¿no? Jesús comenzó una actividad itinerante que le lleva de Galilea, acuérdense del mapita que les mostré, Galilea, arriba, al norte, le lleva de Galilea hasta Jerusalén, al sur, donde murió más o menos en el año 30. Jesús vivió por las cercanías del lago de Galilea. Mira, les voy a mostrar no sé si aquí hay un mapa. Ahí está el mapa. Otra vez el mapa, miren. Cafarnaúm, ahí está indicado de rojo, ¿ven? Antes Jesús vivía en Nazaret, luego se cambió de residencia y empezó a vivir en Cafarnaúm. Y Cafarnaúm queda en la orilla de un lago, ¿ven ustedes allí? Un lago que se llama Lago de Galilea. Lago de Galilea. También se le llama Lago de Tiberíades o se le llama también Lago de Genesaret, cualquiera de esas partes. Su ministerio, Jesús, su predicación, lo realizó básicamente en Galilea. ¿Ya? Básicamente en Galilea. Ahí está Galilea señalado de amarillo. Jesús se movió básicamente por Galilea y solo fue a Jerusalén cuando murió, al final de su vida. Básicamente Jesús se movió por las ciudades que estaban alrededor de Galilea. Ahora, cuando Jesús predicaba, ¿de qué hablaba? Cuando Jesús predicaba, ¿de qué hablaba? Pues hablaba del reino de Dios. Este era su mensaje principal. Y esto es lo que tenemos que meternos en la cabeza. Esto es lo más importante de la predicación de Jesús. Jesús cuando predicaba, cuando hablaba de una realidad que él llamaba reino de Dios. Si ustedes han estado recibiendo y escuchando los videitos que voy mandando, si ustedes han estado recibiendo los videitos que voy mandando, en alguno de ellos, o en varios de ellos, yo he hablado de qué cosa es el reino de Dios, ¿no? Así que, ¿ustedes han estado recibiendo los videitos que mando? ¿Les llegan los videitos que yo mando? Sí, ya. Pues miren, yo no sé si se acuerdan, pero por ahí yo he hablado un poco de qué es lo que Jesús entendía por reino de Dios. Eso es básico, porque si tuviésemos que resumir toda la predicación de Jesús, ¿no? Toda la predicación de Jesús, él hablaba del reino de Dios. Solo que lo hacía de muchas maneras, ¿no? Con parábolas, con milagros, con exorcismos. Todos sus gestos tenían como intención explicarle a la gente qué cosa era el reino de Dios, ¿no? Entonces, su predicación se centraba en lo que era el reino de Dios, ¿no? ¿Y qué cosa es reino de Dios? ¿No? Aquí lo explico, miren. El reino de Dios era como una especie de nuevo mundo, de nueva realidad, de nueva época que Jesús quería comenzar. Jesús cuando vino quiso comenzar un nuevo mundo, implantar un nuevo proyecto, una nueva época, donde todas las cosas que antes se vivían contrarias a Dios, ahora se empiecen a vivir como Dios manda, ¿no? Entonces, ustedes imagínense, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. A ver.
no hay esperanza, no hay esperanza. Imagínense que un día llega un alcalde. Nueva Esperanza no tiene alcalde, pero imagínense que un día llega a Nueva Esperanza un alcalde y el alcalde dice, a partir de ahora, todos vamos a vivir los mandamientos de Dios y el que no viva los mandamientos de Dios a la cárcel. Imagínense, ¿no? Entonces todos los que vivimos en Nueva Esperanza vamos a tener que vivir los mandamientos. Que llegue un alcalde, y que sería un milagro que llegue un alcalde diciendo esas cosas, ¿no? Pero imaginarnos, ¿no? Imaginándonos por lo menos. Que llegue un alcalde y diga, vamos a vivir todos los mandamientos, ¿ya? A partir de ahora los mandamientos va a ser la única ley. Y entonces todos los que vivimos en Nueva Esperanza, todos los que vivimos en ese lugar, nos tenemos que dedicar a vivir los mandamientos. Imagínense cómo puede ser, cómo sería un lugar donde todas las personas vivan cumpliendo los mandamientos. ¿Cómo sería un lugar así? ¿Sería bonito? ¿Sería feo? ¿Sería un lugar ideal? ¿Habría pecado, mentira, injusticia? ¿O al contrario todo sería libertad, justicia, paz, amor? Si todos cumpliésemos los mandamientos. Si todos viviésemos como Dios manda, haciéndole caso a Dios. ¿Cómo sería ese lugar? ¿Se imaginan? ¿No? Sí. Perfecto. Perfecto, tal Sería cual. muy bonito. Muy, Sería imagínense, bien ¿no? bonito. Pues eso es lo que Jesús llamaba reino de Dios. Un lugar donde todas las personas vivan según lo que Dios pide. Entonces Jesús cuando llegó al mundo se dio cuenta de que no todos vivían los mandamientos, cada uno vivía como les daba la gana. Y la religión estaba también mal vivida, entonces Jesús quiso arreglar eso. ¿Y cómo lo hizo? Implantando lo que él llamaba reino de Dios. Vamos a comenzar aquí en la tierra un reino de Dios y que todo el mundo empiece a vivir como si Dios fuera el rey, como si Dios gobernara. Eso fue lo que quiso hacer Jesús, ¿no? Un nuevo mundo, un nuevo proyecto, donde todas las cosas que se creían de Dios antes, Jesús las empezaba a perfeccionar. La manera como vivía la gente antes, Jesús lo empezaba a encauzar, según el proyecto de Dios. Ese era el reino de Dios, ¿no? Entonces Jesús empieza a hacer cosas que para esa época eran como novedosas, o eran nuevas, eran raras, ¿no? Por ejemplo, Jesús empezaba a acoger a los pecadores, a acoger a los perdidos. Eso era impensable en la época de Jesús. Porque en la mentalidad de los judíos, ¿no? El pecador, hay que estar lejos del pecador, lejos de los malos. Como algunas personas dicen hasta ahora, ¿no? Uf, chusma, chusma, los malos, los pecadores, los que se equivocan, chao, más lejos mejor de los malos. Jesús viene con otra mentalidad, no, al revés. Los malos vengan conmigo, yo los voy a hacer buenos. Esto era imposible en la época, pero como él vino a comenzar una nueva época, eso valía, ¿no? Ya no era que si tú te portas mal, Dios no te quiere y chao. No, era al revés. Dios te quiere. Ven, solo cambia. Jesús empieza a hablar del perdón a los enemigos, cuando antes la norma era de los enemigos, mientras más lejos mejor. Todo esto tiene que ver con el reino de Dios. No sé si me explico. ¿Se entiende qué cosa es reino de Dios? ¿Se entendió más o menos? Sí, padre. Sí, padre. Muy bien, muy bien. Bueno, junto con eso, otra manera que tenía Jesús de dar a conocer que algo nuevo estaba empezando, que algo nuevo estaba cambiando, ¿ya? Era su actividad curadora. Curadora, ¿no? No hay duda de que Jesús realizó curaciones de diversos tipos y que fueron consideradas como milagrosas. Sus exorcismos y sus curaciones provocaron una atracción de la gente. Y Jesús presentó estas curaciones como signos de la llegada del reino de Dios, ¿eh? Es decir, miren, en la época de Jesús, los judíos tenían una manera un poco extraña ¿cómo les digo? Un poco extraña de entender la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, nosotros hoy, si una persona se enferma,
¿no? Nos decimos pobrecito y tratamos de cuidar a la persona que se enferma. En la época de Jesús no era así. Ellos pensaban que la enfermedad era un castigo de Dios. Por lo tanto, cuando alguien se enfermaba, lo primero que pensaban los judíos era, ¿qué habrás hecho, pues? Que Dios te está castigando, ¿no? Esa era la mentalidad que tenían. Entonces, el trato con los enfermos no era como el de nosotros, ¿no? Una persona se enferma, uy, oye, cúralo, pues, atiéndelo, cuídalo, ¿no? No, en esa época era el enfermo, a la vez era un pecador, porque la enfermedad era castigo de Dios, según ellos, ¿no? Entonces, imagínense, a los enfermos los marginaban. O sea, en vez de cuidarlos, los marginaban. Así se vivía en esa época, ¿no? Entonces Jesús viene, encuentra esta manera de vivir contraria a lo que Dios quiere, y como Él quería implantar el reino de Dios, dice, no, aquí algo está funcionando mal, y empieza a hacer lo contrario. Si encontraba un enfermo, en vez de marginarlo, ¿qué es lo que hacía Él? Curaba. Por lo tanto, los milagros de Jesús, cuando hizo caminar a un cojo, cuando hizo ver al ciego, ¿no? Estos milagros eran signos de la llegada del reino de Dios, eran como evidencias de que de que algo nuevo estaba comenzando. Que Jesús hablaba del reino de Dios, pero para que la cosa no quede solo en palabras, ¿no? Para que la cosa no quede solo en palabras, refrendaba sus palabras con signos, que todo mundo vea, que todo mundo sepa que lo que está diciendo no es floro, sino que era verdad. Él decía, algo nuevo está empezando, el reino de Dios está cerca. Y para que le crean, refrendaba esas palabras con signos evidentes, que en este caso eran los milagros. ¿Se entiende lo que digo? ¿Así o así? ¿Así o así? ¿Se entiende? Sí, muy bien. Otro signo del reino, mira, otra conducta de Jesús que un poco evidenciaba su interés porque comenzara una nueva manera de vivir, una nueva sociedad. Miren, esto que llamamos conducta desviada. Jesús adoptó una conducta extraña y provocativa que rompía a menudo con los códigos de comportamiento de su sociedad. A eso me refiero con conducta desviada, ¿no? Por ejemplo, en la época de Jesús era importante las normas de pureza ritual. Y vino Jesús y no practicaba las normas de pureza ritual. Por ejemplo, el ayuno, el sábado. Era impensable. Estaba incluso hasta condenado que una persona se juntara con aquellos que a la vista de todos eran pecadores públicos, como las prostitutas, por ejemplo, como los recaudadores de impuestos, que se sabían que eran tremendos raterazos en esa época, ¿no? Entonces, la gente religiosa intentaba estar lo más lejos posible de los pecadores. Pues venía Jesús y, al contrario, empieza a rodearse de prostitutas y de pecadores. ¿Se acuerdan ese pasaje cuando encuentran a una mujer sorprendida en adulterio y la llevan delante de Jesús así con las piedras para apedrearla? ¿Se acuerdan de ese pasaje del Evangelio? ¿No? ¿Qué hace Jesús? En vez de condenarla, dice, no, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Todos se fueron y a la chica esta, bueno, nadie te condena, yo tampoco. Eso en su época era impensable, era imposible. Pero Jesús, pues, acuérdense, todo esto dentro del reino de Dios. La idea era demostrar que algo nuevo estaba empezando. En este reino de Dios, los pecadores no eran excluidos, eran acogidos para que cambien. ¿Eh? Igual pasó con Mateo, su discípulo Mateo. Ustedes saben que había un apóstol llamado Mateo, ¿no? Bueno, este Mateo era recaudador de impuestos, ¿no? Era tremendo raterazo. Los recaudadores de impuestos cobraban impuestos, la mitad era para su bolsillo y la mitad la mandaban para Roma. Y todo el mundo sabía que así funcionaba el asunto. Entonces, Jesús llega y lo ve a Mateo y dice, ven,
sígueme, yo quiero que tú seas un apóstol mío. Todo el mundo se quedó con la boca abierta. ¿Qué? ¿Él? Sí, es tremendo raterazo. Y todavía se fue a comer con él todavía a su casa. Y la gente le criticaba, pero ¿por qué si dice ser tan religioso, se pone a comer con publicanos y pecadores? ¿Cómo es así? No, es que Jesús, con su conducta, estaba tratando de explicar que el reino de Dios estaba llegando, que estaba empezando algo nuevo con su conducta. ¿Se dan cuenta? ¿No? Y esto es algo importante, muchachos. Porque miren, cuando ustedes reciban su confirmación, automáticamente ustedes van a heredar el proyecto de Jesús, esto del reino de Dios. Pero déjenme decir una cosa, Jesús comenzó el reino de Dios, lo comenzó, pero nos damos cuenta después de 2000 años que el proyecto de Jesús del reino de Dios todavía no está completo, porque hoy todavía no podemos decir que el mundo vive como Dios manda, ¿verdad? Todavía hay mucho pecado, todavía hay mucha injusticia, todavía hay rencor, hay odio. Pero cuando ustedes reciban su confirmación, automáticamente, como todo cristiano, asumen el proyecto de Jesús para ustedes también ponerlo en marcha. Este proyecto. Y es importante conocer cómo Jesús lo hizo, porque es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros también con nuestra vida, con nuestra manera de vivir, tenemos que continuar el proyecto de Jesús, continuarlo. Pues es importante esto, ¿no? Nuestra conducta tiene que decirle a todo el mundo que nosotros estamos del lado de Jesús. Nuestra conducta. ¿Ven? Eso es importante. Sabemos que Jesús estuvo rodeado de discípulos. Les cuento rápidamente lo siguiente. Había como tres tipos de discípulos. Tres tipos de discípulos. Normalmente la gente confunde cuando se habla de los discípulos de Jesús, no se sabe muy bien de quién se está hablando, pero les aclaro. Había tres grupos de discípulos. Junto a Jesús, ¿ven ustedes esos círculos concéntricos que están allí? Ahí lo explica. Jesús está en medio. ¿Lo ven? ¿Sí? Jesús está en medio. Los más cercanos a Jesús eran aquellos que se les llamaba los 12. Ustedes saben quiénes son los 12, ¿no? Los apóstoles. Los 12 eran los apóstoles. Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Judas el bueno, Judas el traidor, el otro Santiago, Felipe, Bartolomé, bueno, los nombres que nosotros conocemos. Eran 12. Ese era un grupo cerrado. Nadie entra, nadie sale de ese grupo. Era un grupo cerrado. Y ellos eran los más cercanos a Jesús. Por eso en los círculos aparecen más cercanos a Jesús, ¿no? Eran su familia. Era su familia. Ahora, también existía otro grupo que sí se conoce con el nombre general de discípulos. Como ven ustedes ahí en los círculos. No eran los 12. Ya les he dicho, los 12 eran 12. Un grupo cerrado. Aparte de los 12, había otro grupo de gente que en la Biblia se les llama así, simplemente discípulos. ¿Y qué características tenían esos discípulos? Que también seguían a Jesús. Los seguían a donde Jesús iba, pero no eran de los 12. ¿Me explico? Si Jesús se iba a Caná, estos discípulos dijeron, vamos a Caná. Si Jesús se iba a Cafarnaúm, vámonos todos a Cafarnaúm. Lo seguían a Jesús, lo seguían. Pero no eran parte de este grupo íntimo que eran los 12. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Así o así? ¿Sí? Ya. Sí, padre. Muy bien. Y por último, también Jesús tenía un grupo de simpatizantes. Simpatizantes. Ya no eran tan cercanos a Jesús. Simplemente eran simpatizantes. Es decir, esta gente ya no lo seguía a Jesús. Ya no lo seguían, pero simpatizaban con él. Si Jesús de casualidad iba a su pueblito, salían y lo escuchaban. Pero si Jesús se iba, ellos ya no iban tras él, se quedaban en su casa hasta que Jesús vuelva, digamos así. ¿Me explico? Eran simpatizantes nada más. ¿Ven?
Estos tres grupos de seguidores los encontramos en la Biblia, por eso los menciono. Ya voy terminando. Jesús alcanzó una popularidad muy grande en esa época por sus milagros, por sus seguidores. Movilizaba a Jesús masas importantes de gente y eso lo convertía en un personaje peligroso para las autoridades, ¿no? Y además por una razón muy simple, Jesús empezó a hablar con esto del reino de Dios, Jesús empezó a ponerse en contra en contra de las costumbres y de las costumbres religiosas de su época. Eso empezó a enfurecer a las autoridades religiosas de su época, ¿no? Entonces Jesús despertó la oposición de los dirigentes religiosos, tanto en Galilea como en Jerusalén. Hubo sacerdotes, fariseos, escribas, saduceos, que eran los grupos religiosos de la época, que empezaron a tenerle antipatía a Jesús porque Jesús hablaba pues en contra de ellos, ¿no? Imagínense, no sé si ustedes habrán escuchado esas críticas que Jesús hace a este grupo llamado fariseos, ¿no? En el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, 23, directamente Jesús a los fariseos les dice: ¡ay de ustedes, fariseos hipócritas! ¿A quién le va a gustar pues que le digan hipócritas, no? Entonces, este grupo de religiosos, ¿no? No les gustaba a Jesús y iban a hacer todo lo posible por quitarle fama. Le inventaban un montón de calumnias y estos iban a ser los que iban a preparar su muerte, precisamente, ¿no? Los artífices de su muerte. En la primavera del año 30, Jesús subió a Jerusalén, ¿ya? En esa época gobernaba en Jerusalén un representante del emperador llamado Poncio Pilato, y el sumo sacerdote era Caifás. El sumo sacerdote era el jefe del Sanedrín. El Sanedrín en la época de Jesús era como una especie de congreso, ¿no? Un congreso que juzgaba, legislaba, y la cabeza de ese congreso, el Sanedrín, era uno que le llamaban el sumo sacerdote. En la época de Jesús era Caifás. Para colmo, ya que Jesús estaba ganando un poquito la antipatía de estos dirigentes religiosos, para colmo, Jesús se le ocurre expulsar del templo a los vendedores, a los ambulantes, ¿se acuerdan? Ese gesto. Eso pues fue como la gota que derramó el vaso para la aristocracia sacerdotal, y a partir de allí estos sacerdotes dijeron: no, este tipo es peligroso, mejor le damos vuelta, lo desaparecemos porque si no nos va a ir mal a nosotros. Y allí planearon la muerte de Jesús. Jesús murió crucificado, eso sabemos, ¿no? Es histórico, más o menos en el año 30, ¿no? La gente dice que Jesús murió a los 33 años, pero era el año 30, sabiendo que Jesús, que como les dije al principio, Jesús no nació exactamente en el año 0, sino un poquito antes, ¿no? Jesús contó con la posibilidad de su muerte violenta. A veces Jesús sabía que su vida iba a terminar muy pronto, ya sentía las amenazas, digamos así, y celebró una cena de despedida con sus discípulos. Es lo que nosotros llamamos la última cena, donde realizó el gesto eucarístico del pan y el vino, ¿no? Justo lo que estamos celebrando hoy, el Corpus Christi. Hoy es la fiesta del Corpus Christi, ¿no? La Eucaristía. Jesús instituyó la Eucaristía en esa cena de despedida. Y en el momento, de ahí se fueron, ¿saben? Después de la última cena, se fueron al huerto de Getsemaní. Y en el huerto de Getsemaní, Jesús fue detenido. Sus discípulos lo abandonaron. Pobre Pedrito, le había prometido que iba a dar su vida por él, y al final terminó negándolo y abandonándolo antes que cantar el gallo, ¿no? Y bueno, pues ahí murió Jesús, ¿no? Ahora, como estamos solamente repasando los datos históricos, ¿ya? Esto de la resurrección y la muerte de Jesús lo vamos a hablar más ampliamente la siguiente semana cuando hablemos del Jesús de la fe, ¿no? Cómo lo presenta la Iglesia.
Por ahora solamente pues sobre la resurrección solamente vamos a decir que hacia el año 35 y 40, o sea, ya después que Jesús ya no estaba, los cristianos de la primera generación, o sea, los más cercanos a Jesucristo, confesaban con diversas fórmulas una convicción compartida por todos y que pronto se propagó por todo el imperio. ¿Cuál era esa convicción? Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos. ¿De acuerdo? Hasta acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario de todo lo que yo he dicho? ¿Alguien tiene algún comentario? He hablado bastante, lo sé. ¿Algún comentario de todo lo que yo he dicho? No hay comentario. Todo está claro. ¿Todo está claro? Sí, todo Qué se ha bueno. entendido. ¿Sí? ¿Nadie tiene algún comentario, alguna pregunta, algo? Aprovechen, porque ya me voy. Muy bien. Entonces, si ya que no hay preguntas, sí. Sí, para una consulta, tengo entendido donde vivió Jesús, no son católicos, ¿no? Buena pregunta. Mira, hoy, ¿me preguntas hoy? Sí. Pues hoy, en el país de Jesús hay de todo. Tú puedes encontrar cristianos, católicos, puedes encontrar cristianos ortodoxos, puedes encontrar cristianos protestantes, puedes encontrar judíos y puedes encontrar, sobre todo, musulmanes. Hoy es una mezcla de todo. Porque, hombre, comprenderás que el lugar donde vivió Jesús es un lugar importante, ¿no? No solamente para los cristianos, sino que luego es importante para todos los creyentes, todos los que profesan algún tipo de religión. Y hubo una época en que todo el mundo quería adueñarse de esos lugares, ¿no? Incluso hubo hasta guerras por tratar de adueñarse de los lugares santos, ¿no? De Tierra Santa. Habrás escuchado tú hablar de las cruzadas, famosas cruzadas, ¿no? Entonces hoy como que conviven todas allí, ¿no? Más o menos en paz, digamos. Así que si un día tú te vas por allá, por Palestina, ¿no? A Tierra Santa, a visitar los lugares de Jesús, te vas a encontrar, en un lado tienes un judío, al otro lado hay un musulmán, y los dos están ahí caminando, comiendo su hamburguesa. Hay de todo. Bueno, antes de despedirme, no crean que se van a librar la tarea. Pero es facilito, miren, ahí está. Miren, ¿ah? Más fácil que esto, es que ya más fácil no se las puedo poner, pues ya. Ya no me pidan más, pues no me pidan más. O no me pidan menos. Miren, busca 5 pasajes en los evangelios donde se resalte la humanidad de Cristo. O sea, 5 pasajes del evangelio donde se hable de Jesús como ser humano, como un ser humano. No tanto como Dios, sino como ser humano. ¿Ya? Les pongo ahí un ejemplo, miren, un ejemplo. Yo he escogido un texto del Evangelio de Juan. Ustedes escojan, tienen ahí los 4 evangelios para escoger. Busquen, ¿no? Pero tienen que ser citas, pasajes donde se hable de Jesús como hombre, como ser humano. Yo he sacado esta cita, por ejemplo, del capítulo 11 de San Juan, porque aquí Jesús aparece como ser humano, como un hombre cualquiera. Miren, por ejemplo, Jesús les preguntó a los familiares de Lázaro. ¿Saben quién es Lázaro, no? ¿Se acuerdan de Lázaro? Este que Jesús resucitó, ¿no? El amigo de Jesús. Bueno, Jesús les preguntó a los familiares de Lázaro, ¿dónde lo sepultaron? Los familiares le contestaron, ven a verlo, Señor. Y dice acá, y Jesús lloró. Cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro y vio que estaba muerto, Jesús lloró. Entonces los judíos dijeron, miren cuánto lo quería. A mí esta cita me gusta porque Jesús aparece muy humano, aparece llorando. ¿Qué puede haber más humano que el llanto? ¿Me explico? Entonces yo les digo, busquen 5 pasajes de la Biblia, de los evangelios, obviamente, ¿no? De los evangelios,
donde se nos muestre a un Jesús humano, muy humano, con características humanas. Hay un montón. Pueden les pido 5. ¿Se entendió? ¿Así o así? Padre. Sí, ¿Así o padre. así? Muy bien. Sí, padre. Sí, padre. Ya saben cómo hacérmelo llegar, ¿no? Sí. Perfecto. Perfecto. El correo Entonces, electrónico. entonces, creo que está todo claro. ¿Claro? Escrito. Muy bien. Ya, antes de... Está haciendo mucha bulla. Ya. Antes de despedirnos, primero voy a dejar de grabar. ¿Ya?